Con el gusto de saludarlos, como siempre, allá en cualquier lugar donde se encuentren. Vamos a continuar con nuestro recorrido por la serie de reflexiones que nos ha regalado nuestro amadísimo Papa Benedicto XVI, que si bien ya no lo tenemos con nosotros presente, pero la herencia, el legado que nos ha dejado a toda la humanidad y especialmente a aquellos que nos sentimos muy privilegiados por haber nacido en esta época en la que el cielo nos ha premiado, nos ha regalado a una de las mentes más brillantes de los últimos siglos, al gran Papa teólogo, y que dicho sea de paso, bien sabemos que nada es gratuito, todo es don de Dios. Y tenemos también el enorme privilegio de que este amado Papa haya tenido contacto con el libro del cielo. Y definitivamente que esto le marcó, no solamente a lo largo de su vida, sino de su pontificado, para poder impregnar toda su obra o gran parte de ella, especialmente su obra cristológica, de eh, las maravillas que él pudo conocer, no sabemos en qué extensión, pero definitivamente estamos plenamente seguros de que supo abrevar sabiamente todo lo que en el libro del cielo se nos entrega por parte de nuestro Señor y que Él atinadamente supo entremezclar con su propio pensamiento en estas maravillosas reflexiones. Y bueno, en esta sesión vamos a concluir con las meditaciones que Benedicto XVI hace en torno al tema de la creación. Y en la última sesión, justamente, terminábamos con esta síntesis, esta frase a manera de conclusión que nos entrega Benedicto diciendo que el Antiguo Testamento, contrario a lo que muchos progresistas piensan, para nosotros los cristianos no es otra cosa más que un avanzar hacia Cristo. Y es muy importante esta frase porque precisamente en el Antiguo Testamento es donde se nos va a mostrar todo este mosaico riquísimo relativo a la creación en el libro del Génesis. Así es que vamos a adentrarnos en esta parte final, esta entrega final que nos hace Benedicto XVI acerca de el tema de la creación. Dice Benedicto, ¿qué significado tiene entonces para comprender la historia de la creación que el Antiguo Testamento se vea como un avanzar hacia Cristo? En primer lugar, dice Benedicto, debe constatarse que el pueblo de Israel siempre ha creído en Dios creador. Y en esa creencia coincide con todas las grandes culturas de la antigüedad. Pensemos, por ejemplo, que al pueblo de Israel le tocó convivir con todas estas grandes culturas que de una u otra manera, independientemente de la creencia, independientemente de pues cuán paganas hayan sido todas estas culturas, pensemos por ejemplo en los persas, los babilonios, los mismos egipcios, que los tuvieron tantos años en cautiverio, en esclavitud. Pensemos simplemente en toda la cultura greco-romana. Y bueno, sabemos que todas estas culturas tenían una noción de
un Dios creador o una divinidad, una deidad que había sido creadora de el mundo, del universo. Y entonces el pueblo de Israel va a coincidir con estas grandes culturas de la antigüedad en este aspecto. Sin embargo, dice Benedicto XVI, el auténtico gran momento en el que la creación se convirtió en el tema dominante será el exilio babilónico, cuando este rey Nabucodonosor, rey de los babilonios, invadirá el reino del sur, destruirá el templo de Salomón y tomará cautivos a los sobrevivientes del pueblo de Israel, llevándolos a Babilonia. Israel había perdido su tierra, su templo. Para la mentalidad de entonces, estos sucesos eran algo inconcebible, pues significaba que el Dios de Israel había sido vencido. Un Dios incapaz de proteger su culto y a sus adoradores era entonces considerado un Dios débil. De manera que la expulsión de su tierra y la desaparición de este pueblo del mapa fue para Israel una tremenda prueba de fe. Entonces, ¿ha sido vencido nuestro Dios? Se decían a sí mismos los del pueblo de Israel. ¿Se ha quedado vacía nuestra fe? Ante este panorama tan desolador, los profetas abrieron una nueva página. Principalmente, por supuesto, aquellos profetas que eh, fueron protagonistas no solamente del exilio babilónico, sino de todos aquellos momentos de la historia del pueblo de Israel donde, como consecuencia de sus desviaciones, de su pecado, de haber abandonado a Yahvé, de haberle dado la espalda, Yahvé Dios los entregaba a los pueblos enemigos, los entregaba a aquellos reinos con mayor poderío que los dominaban, y como en el caso de Babilonia, incluso los mantuvieron bajo cautiverio por muchos años. Y aprendió Israel que precisamente entonces se demostraba el verdadero rostro de su Dios, que no estaba unido a aquella superficie de tierra. Nunca lo había estado. Él, Yahvé, había prometido ese trozo de tierra a Abraham antes de que él tuviera allí su casa. Había sido capaz de sacar a su pueblo de Egipto. Ambas cosas había podido hacerlas porque no era Dios de una tierra, sino que dominaba sobre el cielo y la tierra. Por eso podía desterrar a otro país a su pueblo infiel para allí manifestarse. Este Dios de Israel no era un Dios como los demás dioses, sino el Dios que dominaba sobre todos los países y todos los pueblos. Y esto lo podía él porque él mismo había creado todo, el cielo y la tierra. El pueblo de Israel aprende poco a poco lo que es la creación enfrentado al ambiente pagano en lucha con su corazón. Esto presupone que el relato clásico de la creación no es el único texto del libro sagrado relativo a ella. En los Salmos tenemos de nuevo muchos otros relatos, pasajes que van a hablar de la creación. Y tras ellos continúa el empeño por clarificar la creencia en la creación. Así es que prácticamente podemos decir que todo el Antiguo Testamento, todo lo relativo al Génesis, a la historia de el naciente pueblo de Israel,
cuyo protagonista principal es Abraham, y todas las dinastías de los patriarcas, para después pasar a la época de la monarquía, de los reyes, de los caudillos, y por supuesto, qué decir del papel que jugaron los profetas. En todo ello, vamos a encontrar esta huella, este hilo conductor que hará que el pueblo de Israel cada vez se convenza más, se compenetre más en esta creencia en la creación. Y como hemos dicho al principio, todo lo relativo a la creación que aparecerá en diversos libros del Antiguo Testamento, todo no es otra cosa que un caminar hacia Cristo. Por eso es que San Juan, sabiamente, en el prólogo de su Evangelio, eh, plasmará sabiamente todo lo relativo a la creación. Conocemos perfectamente este pasaje con el que inicia su Evangelio. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba al principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Juan 1, del 1 al 3. Y a este respecto, es decir, en relación a este prólogo del Evangelio de Juan, Benedicto nos dirá, el evangelista San Juan, muy conscientemente, ha vuelto a tomar aquí las palabras con las que comienza la Biblia y ha leído de nuevo el relato de la creación a partir de Cristo. Sabemos que el Génesis no lo dice exactamente con esas mismas palabras, pero empieza diciendo la misma idea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, mientras que San Juan dirá, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Para contar otra vez y definitivamente, por medio de las imágenes, qué es la palabra con la que Dios quiere mover nuestro corazón. Vemos cómo Benedicto identifica en este prólogo del Evangelio de San Juan la narración definitiva de la creación. Es decir, teniendo la figura central ahora de la creación, que es el verbo encarnado, podemos ahora sí, con relativa facilidad, identificar cuál es el centro gravitacional de la creación. Y el centro gravitacional de la creación no podía ser otro, sino Cristo mismo. De esta manera, se nos hace evidente que nosotros, los católicos, los cristianos, leemos el Antiguo Testamento no en sí mismo y por sí mismo. Lo leemos siempre con Él y por Él, es decir, con Cristo. No leemos todo esto como algo que está en sí mismo terminado. Lo leemos con aquel en el que todo se ha cumplido y en el que todo cobra su auténtico valor y verdad, nos dice Benedicto. Y por él sabemos lo que Dios, a través de los siglos, quiso progresivamente imprimir en el alma y en el corazón del hombre. Y entonces nos dirá Benedicto XVI, principalmente para aquellos que se empecinan en querer forzar la Sagrada Escritura, principalmente la narración del libro del Génesis, queriéndola contrastar con toda la narrativa que nos ofrece ahora el avance científico respecto al universo y a todas las teorías que hay en relación a su origen.
Y Benedicto nos dice, nos da la fórmula escriturística, cristológica, para no estar esclavizados a esa confrontación que se pretende hacer entre la Sagrada Escritura y la evidencia científica. Por eso dirá que Cristo nos libera de la esclavitud de la letra y nos devuelve de nuevo la verdad de las imágenes. Es decir, para Benedicto, todo lo que se narra en el libro del Génesis está impregnado de una cantidad de simbolismos, de imágenes, que exigen del lector un esfuerzo por tratar de identificar y de descubrir qué es lo que están revelando esas imágenes, qué nos están simbolizando, qué verdad tan profunda esconde cada una de esas imágenes que vemos en este em, género alegórico que encontramos en la narración de la creación. Cristo nos enseña fielmente lo que es la imagen y dónde radica el auténtico y permanente contenido del mensaje bíblico. Él, dice Benedicto, es garantía de la verdad firme y realista de la Biblia, que no se disuelve en una nebulosa de beaterías, sino que permanece como un claro cimiento sobre el que podemos afirmarnos. Es decir, en resumidas cuentas, la recomendación sabia que nos da Benedicto XVI es muy simple. Tenemos que hacer una lectura de la narración de la creación, casi diciéndonos que de todo el Antiguo Testamento, en un tono cristológico, en un sentido puramente cristológico, poniendo a Cristo en el centro de toda esta revelación. Es como dice él, podemos liberarnos de toda esa presión que hoy en día ejerce sobre los cristianos el avance científico, que pareciera cada vez más estar recriminando y reprochando, queriendo convencer al cristiano de que deje atrás toda esa narrativa, de que deje atrás toda esa serie de, como dicen ellos, fábulas, que simplemente nos sumergen cada vez más en el oscurantismo. Pero Benedicto XVI no ve así las cosas, y al contrario, él nos ofrece la solución para salir de estas ataduras, poniendo a Cristo en el centro de toda la interpretación y la exégesis bíblica que hoy en día podemos mostrarle al mundo entero. La creencia en la creación, dice Benedicto por otro lado, es algo racional. Es decir, la creencia en la creación no es simplemente un paradigma, algo del oscurantismo, una idea medieval antigua que debe interpretarse simplemente como un dogma de fe. Y dice él, en absoluto, podemos verlo así. Es totalmente racional y nos va a conducir por este camino ahora. Se trata del simple qué de la creación que reclama un fundamento. Remite a aquella fuerza que existía al principio y podía decir, hágase, fiat. En el siglo XIX, la ciencia estaba marcada por las dos grandes teorías, la de la conservación de la materia y la de la conservación de la energía. Aquellas leyes que podían perfectamente resumirse en esa frase tan trillada de Lavoisier, nada se crea ni se destruye, solo se transforma. El universo entero aparecía así como un cosmos eterno y estable, dice Benedicto. Un universo
regido por las leyes perpetuas de la naturaleza, que procede de sí mismo, en sí mismo existe, y que no necesita nada externo. Estaba ahí como un todo, razón por la cual Laplace pudo decir, ya no necesito más la hipótesis de Dios. Pero entonces surgieron nuevos conocimientos. Se descubrió la teoría de la entropía, que sostiene que la energía se consume llegando a un estado a partir del cual ya no puede volver a ser transformada, es decir, pasando de un estado estacionario a un estado de consumación. Esto significa que el universo sigue un curso de desarrollo y extinción, es decir, los propios avances científicos, el ir descubriendo poco a poco estas leyes de la naturaleza del universo, van confirmando, dice Benedicto, algo que se creía totalmente concluido, una idea cerrada, es decir, que no había creación, que el universo ha estado ahí siempre. Y con estas leyes nuevas, estos conocimientos, aparece nuevamente en el escenario el tema de la creación. Lo temporal está inscrito dentro del mismo, es decir, dentro del mismo universo. El universo tiene un cronómetro. Apareció luego la teoría de la transformación de la materia en energía. Surgió la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y aún se fueron incorporando otros conocimientos que venían a demostrar que el universo, en cierto modo, contenía en sí sus propios horarios, que nos permiten reconocer un principio y un fin. Aún en el caso, dice Benedicto, de que las épocas se extendieran inconmensurablemente, aún entonces, a través incluso de la oscuridad de miles de millones de años, en ese conocimiento de la temporalidad del existir, se hace evidente de nuevo aquel momento que se llama en la Biblia el comienzo, el principio, que remite a aquel que tenía poder para crear la existencia, para decir, hágase y se hizo, fiat. Cuanto más sabemos del universo, más nos sale al paso, procedente de él, dice Benedicto, una razón, una inteligencia, una lógica, cuyos caminos solo con asombro podemos considerar. Es decir, el propio avance científico se va convirtiendo en su propia espada de Damocles. Va asimismo evidenciando cada vez más cómo todo ese racionalismo ateo, toda esa concepción evolucionista, ese planteamiento de un surgimiento de las cosas a partir de la nada, a partir del azar, va siendo cada vez más derroído y ya no puede sostenerse. A través de ellos, de estos conocimientos, vemos de nuevo renovado aquel espíritu creador, al que también se debe nuestra propia razón. Por eso es que el eminente físico, ganador del premio Nobel, Albert Einstein, va a decir lo siguiente: en las leyes de la naturaleza se manifiesta una razón tan considerable que frente a ella, cualquier ingenio del pensamiento o de la organización humana no es más que un pálido reflejo. Sabemos cómo lo más grande, en el mundo de los astros, se manifiesta una poderosa razón que los mantiene juntos en el cosmos.
¿Y qué es lo que ahora estos científicos que han emprendido este gran proyecto científico y que ha costado miles de millones de euros, el famoso colisionador de hadrones, están muy interesados en descubrir qué es esto que han llamado como la materia oscura? Y bueno, aquí Benedicto simplemente dice esto que los científicos le llaman de esa manera o de otra, no importa, pero claramente perciben que hay una fuerza, hay una razón, un logos que mantiene junto, cohesionado, firme todo el cosmos. Y que sin esa fuerza, sin esa cohesión, el universo entero colisionaría, se destruiría por no tener esa fuerza que lo mantiene unido. Pero cada vez más aprendemos también a observar lo más pequeño, trasladándonos ahora del macrocosmos al microcosmos, las células, las unidades originarias de la vida. En ellas descubrimos igualmente una racionalidad que nos asombra. Con todo el proyecto del genoma humano, que se concluyó hace décadas, bueno, pues ahora se ha abierto una caja de Pandora, se ha abierto un cofre lleno de tesoros jamás imaginados que parece no tener fin todos los grandes descubrimientos que cada vez se van haciendo a partir del conocimiento de este microcosmos. Pero también, por otro lado, esto ha sido motivo para los abusos de la propia humanidad que se ha visto tentada a creerse con la capacidad y el poder de manipular estas verdades contenidas en este microcosmos. Y dice Benedicto, hasta tal punto que debemos decir con San Buenaventura, quien aquí no ve es ciego, quien aquí no oye está sordo, y quien aquí no empieza a ensalzar y a adorar al Espíritu Creador es que está mudo. A través de la razón de la creación, dice Benedicto, nos contempla Dios mismo. La física y la biología, las ciencias por excelencia, nos han proporcionado un nuevo e inaudito relato de la creación, con grandes y nuevas imágenes que nos permiten reconocer el rostro del Creador y nos hacen saber de nuevo, sí, en el primer comienzo y en el fundamento de todo ser está el Espíritu Creador. El universo no es producto de la oscuridad ni de la sinrazón, procede del entendimiento, es decir, del logos, el logos creador, procede de la libertad, procede de la belleza, que es amor. Pero Benedicto también nos va a introducir, no quedándose tranquilo solamente con estas aseveraciones, en unas ayudas para poder hacer una interpretación de este lenguaje simbólico. Y nos va a decir, los relatos bíblicos de la creación presentan un modo de hablar de la realidad, un modo de hablar que no puede compararse con el lenguaje propio de la ciencia, distinto del que conocemos por la física y la biología. Pero al final de cuentas nos están mostrando una realidad solo que con otro lenguaje. No describen el proceso de la evolución ni la estructura matemática de la materia, sino que expresan de muchas maneras lo siguiente, una idea básica. Solo existe un Dios. El universo no es una lucha de fuerzas oscuras, sino creación de su palabra. Pero esto no significa que las frases particulares del texto bíblico se queden carentes de sentido y que ahora
incluso en la catequesis, se tenga cierto resquemor, temor, incluso hasta vergüenza de catequizar con estas frases del Génesis acerca de la creación, porque se piensa que los catecúmenos ya no, ya no se van a conformar, ya no se van a, como decimos coloquialmente, se van a tragar esas historias por considerarlas casi infantiles. Al contrario, dice Benedicto, tenemos que encontrar cuál es el sentido particular del texto bíblico en cada una de estas frases y que sólo permanezca válido este, por así decir, desnudo extracto. También ellas, es decir, las frases de la narración del Génesis, son expresión de la verdad, de un modo ciertamente distinto del empleado en la física y en la biología. Son verdad de una manera simbólica. Solo debemos perderlo de vista. Todo el lenguaje, toda la narración de la creación de Génesis es simbolismo. Es un género literario propio de estos pasajes, que es el género alegórico. Cada elemento está simbolizando una verdad profunda. Por eso es que todas estas narraciones son una verdad, pero en un género simbólico, en un género literario alegórico totalmente. Del mismo modo, dice Benedicto, que una ventana gótica, por ejemplo, nos permite reconocer algo más profundo en sus trazados y en su juego de luces. Así es que, con esta frase tan hermosa de Benedicto XVI, concluimos este recorrido que nos ha entregado, aunque no es exhaustivo, todavía él menciona, aborda muchos aspectos relativos a la creación en muchas otras de sus obras, pero por espacio no podemos abordarlas en totalidad. Pero es inagotable el pensamiento de Benedicto en torno al tema de la creación. Por supuesto, cuando se aborda el tema de la creación del hombre, lo es mucho más. Pero por lo pronto vamos a dejar aquí esta grabación con estas pinceladas acerca de cómo debemos abordar la narración de la creación de la Sagrada Escritura en torno a lo que pareciera una batalla aparentemente definitiva que ha ganado el avance científico frente a lo que nos dice la revelación. Pero Benedicto XVI nos dice, en absoluto, es una batalla perdida. Todo lo contrario, la misma evidencia científica, los mismos avances tecnológicos, nos han dado la razón, nos confirman que efectivamente la Sagrada Escritura es la única verdad. Los invitamos, pues, a acompañarnos en la siguiente sesión, continuando con el tema de la creación.